Hola a todos, mi nombre es Ariel Marcotegui y vamos a ver la resolución del caso problema de colitis ulcerosa. Se nos muestra un caso de una mujer de 45 años que presenta hasta 20 deposiciones diarias de diarrea sanguinolenta y dolor abdominal difuso. Como antecedentes, se encuentra hace 5 años en tratamiento por colitis ulcerosa y refiere cumplirlo en forma estricta. Le realizan una videocolonoscopía que no muestra lesiones en ciego, colon ascendente ni transverso, pero en colon descendente, sigmoide y recto se ve una extensa ulceración de la mucosa de apariencia rojiza y sangrante con depósitos de fibrina y elevaciones de aspecto polipoide. La paciente no responde al tratamiento médico, por lo que le realizan una proctocolectomía y anastomosis ciliar con reservorio. O sea, lo que hacen es le sacan el colon y le conectan el ilion a un reservorio que forma el cirujano en el recto para que la paciente pueda seguir siendo continente. Las preguntas que se nos plantean son: ¿qué capas de la pared intestinal se encuentran más afectadas y cuáles son las imágenes histológicas que avalan el diagnóstico? ¿Tiene este paciente mayor riesgo de desarrollar carcinoma colónico y por qué? ¿Y cuáles son las complicaciones más frecuentes de la enfermedad? Con respecto a la primera pregunta, la mucosa y la submucosa son las capas que se ven afectadas en esta enfermedad, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que la inflamación que vamos a ver es transmural. Acá en el microscopio vamos a ver necrosis con infiltrado mononuclear inflamatorio y polimorfonucleares que borran la arquitectura glandular. También lo que vamos a ver, o podemos ver en realidad, son los abscesos crípticos en los lugares donde la mucosa está un poco más conservada. Con respecto a la segunda pregunta, en los pacientes que tienen una evolución de la enfermedad mayor a 10 años y afectación extensa del colon, tienen un mayor riesgo que la población general de desarrollar un carcinoma colónico, y las principales complicaciones son el megacolon tóxico, la hemorragia masiva, la perforación del colon y los abscesos abdominales. La colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta predominantemente a mujeres jóvenes y compromete al colon de manera exclusiva, con lesiones continuas desde el recto que progresan de manera ascendente, comprometiendo la mucosa y la submucosa sin involucrar la muscular. Las lesiones de la mucosa van a verse en la microscopía como lesiones ulceradas con áreas de edema y hemorragia, y se pueden ver los denominados abscesos crípticos en la luz de las criptas de Lieberkühn, y una de sus mayores diferencias histológicas con la enfermedad de Crohn es que no presenta granulomas en su morfología. Dentro de las complicaciones de esta enfermedad tenemos al megacolon tóxico y a la displasia que nos va a predisponer a la progresión a los carcinomas. Los pacientes que están en máximo riesgo son los pacientes con pancolitis de más de 10 años de evolución. La pancolitis es cuando se afecta la totalidad del colon. Con respecto a la morfología de la colitis ulcerosa, lo que vamos a ver generalmente es una afectación de todo el colon con formación de pseudopólipos inflamatorios. Fíjense que en la macroscopía podemos ver estas formaciones que protruyen hacia la luz del intestino, que son los pseudopólipos inflamatorios. También lo que podemos ver es una afectación de la mucosa. Acá tenemos mucosa normal y fíjense acá cómo se encuentra ulcerada, pero sin comprometer la capa muscular del órgano. Podemos ver un gran infiltrado inflamatorio. Esto, si nosotros tuviésemos mayor aumento, podríamos ver que son polimorfonucleares que están en la mucosa y se encuentran en la luz de las glándulas de Lieberkühn, y esto es lo que se denominan los abscesos crípticos, y podemos ver en esta última imagen cómo en estas zonas hay cierta displasia de las células epiteliales. Esto es uno de los factores que nos van a predisponer a la formación del carcinoma de colon. Como dijimos antes, la pancolitis es cuando se afecta todo el intestino grueso, y acá lo que podemos ver en la primera imagen, en la imagen A, es una pieza de una colectomía total donde
cerca del ciego se ve una mucosa granular roja, y cuando nos alejamos un poco más, vamos a ver cómo hay una atrofia hacia el colon transverso y hacia el colon descendente. En esta segunda imagen, en la imagen B, fíjense cómo se ve bien la delimitación entre la mucosa normal, marcada con la flecha, y la mucosa afectada. Fíjense cómo se ve mucho más eritematosa y granular la zona afectada, pero marca claramente una línea dónde está la lesión y dónde no. En la imagen C podemos ver los pólipos inflamatorios que decíamos antes, y esta imagen nos muestra los denominados puentes de mucosa, que los puentes de mucosa se forman cuando se fusionan las partes superiores de los pólipos. Acá se ve un poco más en detalle la formación de los pseudopólipos inflamatorios y la mucosa bien roja y bien granular. Fíjense bien, de nuevo, cómo están delimitados los sectores entre la mucosa normal y la mucosa afectada. Eso es una de las principales características de la colitis ulcerosa en cuanto a su macroscopía. Acá lo que vemos es, entre la mucosa normal se van a empezar a formar estas lesiones ulceradas que cuando comprometan a los vasos que irrigan a la mucosa van a empezar a sangrar. Eso va a generar una reacción inflamatoria que va a ser la que causa a los pseudopólipos inflamatorios, y después de muchos episodios de inflamación y remisiones, lo que vamos a ver es una atrofia de la mucosa con la persistencia de estos pólipos que continúan a lo largo del tiempo, justamente porque la noxa sigue en la luz del intestino. Y acá lo que nos muestra es cómo puede afectar la totalidad del colon. Como decíamos recién, el megacolon tóxico es una de las complicaciones que presenta la colitis ulcerosa y es una distensión colónica que presenta colitis aguda y sintomatología sistémica. La principal manifestación extraintestinal es la sepsis, que junto con el riesgo de perforación que da esta distensión de la luz intestinal, son los que le aportan la gravedad a la patología. Fíjense cómo en la macroscopía podemos ver un aumento de la luz del colon, y en la microscopía podemos ver un gran infiltrado inflamatorio en la mucosa intestinal. La otra complicación que mencionábamos antes es la displasia. La colitis ulcerosa lo que va a hacer es va a llevar al daño del ADN en las células epiteliales, y eso es lo que va a provocar que con una evolución prolongada, generalmente mayor a 10 años, aumente el riesgo de adenocarcinoma en los pacientes con colitis ulcerosa. Fíjense en estas imágenes cómo se ve la pérdida de polaridad de las células epiteliales y cómo estas células están totalmente dismórficas. Al principio mencionábamos que la paciente estaba en tratamiento por una enfermedad inflamatoria intestinal. Las dos principales enfermedades inflamatorias intestinales son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En este dibujo lo que podemos ver son las principales características de ambas enfermedades, donde vemos compromiso parcheado y afectación de todas las capas de la pared en la enfermedad de Crohn, y compromiso continuo sin afectar el intestino delgado en la colitis ulcerosa. Fíjense que acá tenemos un corte transversal también de la mucosa, donde podemos ver la afectación de todas las capas en la enfermedad de Crohn y solo la afectación de la mucosa en la colitis ulcerosa. Esta es una tabla que nos muestra las principales diferencias, tanto morfológicas como clínicas de las dos patologías. En lo que se hace hincapié es en las regiones del intestino que afectan, en su afección mucosa o transmural, y en el pronóstico de cada una relacionada con sus complicaciones. Por si no se llega a leer bien, la tabla está en el libro y es muy práctica para comparar las dos patologías y establecer las diferencias fundamentales a la hora de estudiarlas. Muy bien. Ya hablamos de la epidemiología de las enfermedades inflamatorias intestinales.
Ahora, con respecto a la patogenia, hay factores genéticos, inmunitarios y ambientales relacionados con su desarrollo. Con respecto a la predisposición genética, se vio que hay más de 150 genes asociados a ambas patologías, muchos de ellos son polimorfismos relacionados con el HLA y el reconocimiento de los epítopes bacterianos. También se vio, dentro de los factores ambientales, que el tabaquismo, los AINES y la composición de la flora normal colónica pueden ser determinantes en desencadenar las respuestas inflamatorias que, de perdurar en el tiempo, producen un estado proinflamatorio que es el que va a contribuir al desarrollo de la patología. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que también va a afectar a personas jóvenes, igual que la colitis ulcerosa, pero en cualquier sector del intestino, tanto delgado como grueso, de manera parcheada, pero involucrando a todas las capas del órgano, incluida la serosa. Se vio que un 40% de las personas tienen afectación exclusivamente del intestino delgado, 30% tienen afectación del intestino delgado e intestino grueso y 30% tienen afectación exclusivamente colónica. Las lesiones se encuentran con una distribución salpicada, esto es con un aspecto parcheado, con áreas normales de mucosa interpuestas entre una y otra lesión, se manifiestan como úlceras que generan una importante reacción inflamatoria y pueden comprometer todo el espesor de la pared hasta perforar o fistulizar. En el daño crónico, con los episodios reiterados de inflamación y reparación, se suele ver atrofia de la mucosa y metaplasia y presencia de granulomas no caseificantes. Este es otro de los aspectos fundamentales en la morfología de la enfermedad de Crohn. Hay presencia de granulomas no caseificantes y afectación de todas las capas de la pared del intestino. Acá vemos en la imagen de arriba, en la macroscopía, en el medio se puede ver la pared engrosada en la porción terminal del ilio y se ve cómo la mucosa perdió sus pliegues normales y a veces se pueden hasta ver fisuras de intensidad o de profundidad variable. Y se ve cómo la serosa se encuentra enrojecida y hasta incluso indurada la van a encontrar al tacto. En las imágenes 2 y 4 lo que van a ver es cómo la inflamación empieza desde la mucosa en una zona de ulceración acá y acá, y cómo va comprometiendo todas las capas de la pared, atravesando la submucosa, la muscular, hasta llegar a la serosa. Y el patrón morfológico que vamos a ver son los infiltrados granulomatosos, que son los que predisponen a la formación de adherencias y fístulas. Acá lo que vemos son estas células gigantes rodeadas por la corona linfocitaria característica de la inflamación granulomatosa. En este caso los linfocitos son los TH1, TH17, que son los que van a estar involucrados en la patogenia de la enfermedad. Bien, acá vamos a ver en la imagen A la estenosis, en este caso del intestino delgado, como consecuencia de la fibrosis y del engrosamiento de la pared intestinal. En la mucosa lo que se van a ver son úlceras que, al ir uniéndose unas con otras, van a tomar una disposición lineal en la mucosa y son las que le van a dar esta característica de aspecto empedrado. Son muchas lesiones ulcerativas que se van uniendo entre sí, van alterando la mucosa intestinal y van dando esta conformación, esta característica de mucosa en empedrado. Cuando hay afectación de la serosa y hay una reacción de la serosa, lo que podemos ver es la serositis y también lo que se puede ver en este caso es una perforación de la pared. O sea, en este caso la lesión atravesó todo el espesor de la pared. Y cuando afecta a la grasa mesentérica, se llama grasa serpinginosa, y esto es que la grasa mesentérica se extiende por toda la superficie de la serosa como una reacción tomando este color rojizo parduzco que vemos acá. Bueno, en cuanto a la histología, y lo que quiero que se queden es que puede afectar, de hecho va a afectar las tres capas de la pared intestinal y que la lesión característica va a ser un infiltrado
inflamatorio de aspecto granuloso con un granuloma no caseificante, como marca acá la flecha. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido y muchas gracias.